Ella estaba perdiéndose hebra por hebra. Thelma Robinson, hija de uno de los almirantes más condecorados de América, miraba su cabello caerse cada mañana, y nadie podía decirle por qué. Más de 300 cirujanos la examinaron. Las mejores mentes médicas en el país corrieron cada prueba imaginable. Nada. Su padre, un hombre que comandó flotas a través de la guerra, se paró impotente en una habitación de hospital, mirando a su hija desvanecerse. Entonces una noche, la enfermera hizo algo diferente. Ella no solo revisó los signos vitales, ella miró donde nadie más había mirado, y lo que ella encontró escondido debajo de esas hebras cayendo expondría un fallo que sacudió un hospital entero hasta su núcleo. Antes de continuar, por favor suscríbase al canal y déjenos saber desde dónde está mirando en los comentarios. Disfrute la historia. Thelma Robinson los contaba cada mañana, no por vanidad, sino por miedo. 23 hebras en su almohada cuando despertó. 41 circulando el desagüe de la ducha después de que ella lavó lo que quedaba. 67 enredadas en su cepillo mientras ella intentaba desesperadamente hacerse parecer normal. A los 24 años de edad, ella estaba desapareciendo pieza por pieza y nadie podía decirle por qué. La luz del sol se derramó a través de las altas ventanas del hospital esa mañana de martes, llenando su habitación con un cálido resplandor dorado que parecía casi cruel en su belleza. Porque mientras el mundo exterior continuaba en su ritmo ordinario, gente corriendo al trabajo, niños riendo en su camino a la escuela, la vida avanzando, Thelma se sentó en el borde de su cama, lentamente cepillando hebras sueltas de cabello de su temblorosa palma, mirándose a sí misma desaparecer en cámara lenta. Ella desarrolló un ritual, aunque odiaba admitirlo. Cada mañana ella recogería cada hebra caída que pudiera encontrar, contarlas, registrar el número en una pequeña libreta que ella guardaba escondida en el cajón de su mesita de noche. Como si de alguna manera al rastrear la pérdida, ella pudiera darle sentido. Como si los números pudieran explicar lo que todas las pruebas y escaneos y especialistas no podían. Esto no era una pérdida de cabello normal. Esto no era el tipo de cosa que sucede cuando estás estresado por exámenes, o pasando por una ruptura, o lidiando con las presiones diarias de ser una mujer joven, tratando de encontrar su lugar en el mundo. Esto no era genética. Su madre tenía cabello grueso y hermoso hasta bien entrados sus 60. Esto no era nada para lo que los libros de texto prepararan a los doctores. Algo que encajara en categorías diagnósticas ordenadas, algo que tuviera sentido. Esto era algo más, algo invisible, algo que se movía a través de su cuerpo como un ladrón silencioso, robando piezas de su identidad mientras todos miraban, indefensos y confundidos. Y la parte verdaderamente aterradora ya había desconcertado a más de 300 de las mejores mentes médicas del país. 300 especialistas altamente entrenados que la habían examinado, la habían probado, la habían escaneado, habían analizado su sangre y sus hormonas y sus marcadores genéticos. 300 expertos que habían hecho cada pregunta, corrido cada protocolo, consultado cada base de datos y libro de texto y colega que pudieron pensar. 300 doctores brillantes que todos llegaron a la misma conclusión devastadora. Ellos no tenían absolutamente ninguna idea de qué estaba mal con Thelma Robinson. Su reflejo en el espejo se había convertido en un extraño donde gruesas ondas oscuras una vez enmarcaban su rostro. Ahora hebras delgadas y frágiles se aferraban desesperadamente a su cuero cabelludo. Ella intentó todo para esconderlo. Pañuelos, sombreros, estilismo cuidadoso que tomaba horas cada mañana.
Pero no puedes esconderte de ti misma. No puedes fingir que se van los puñados de cabello que se sueltan cuando pasas tus dedos por lo que queda. No puedes ignorar la forma en que los ojos de la gente parpadean con shock. Luego rápidamente miran hacia otro lado, fingiendo que no lo notaron. La peor parte no era la pérdida física, era la incertidumbre, el no saber, el terror sigiloso de que tal vez esto nunca se detendría, que ella despertaría una mañana completamente calva, aún sin respuestas, aún sin esperanza, que tal vez de alguna manera, imposiblemente, esto estaba todo en su cabeza, aunque la evidencia yacía esparcida por su almohada cada sola mañana. Pero antes de que entendamos qué descubrió la enfermera Liora Vance esa noche, antes de que lleguemos al momento que cambió todo, necesitas saber cuán imposible se había vuelto este caso. Necesitas entender la profundidad del misterio, la frustración de la búsqueda, la desesperación de una mujer joven y su padre mientras ellos navegaban un sistema médico que tenía todas las herramientas, todo el conocimiento, todos los recursos en el mundo, y aún así no podía salvarla. Porque la respuesta no estaba escondiéndose en alguna base de datos de enfermedades raras, enterrada en revistas médicas oscuras que solo los especialistas leen. No estaba acechando en anormalidades genéticas o condiciones autoinmunes exóticas o extraños desequilibrios hormonales que requerían investigación de vanguardia para identificar. Estaba escondiéndose a plena vista debajo de las narices de todos por más de un año. Si alguna vez te has sentido invisible en una habitación llena de expertos, o has visto a alguien que ama sufrir mientras todos los demás solo se encogían de hombros y pasaban a la siguiente teoría, la siguiente prueba, el siguiente callejón sin salida, presiona ese botón de suscripción ahora mismo porque esta historia prueba que a veces la verdad no se encuentra en credenciales o años de escuela de medicina o citas prestigiosas en hospitales. A veces se encuentra en atención cuidadosa, en alguien dispuesto a realmente mirar, en alguien que se niega a dejar de ver a la persona enterrada debajo de todas esas tablas y resultados de pruebas. Y si no puedes soportar la arrogancia médica, si estás cansado de ver a la gente sufrir porque los llamados expertos están demasiado orgullosos para admitir, ellos podrían estar perdiéndose algo simple. Comenta. Escuchen a las enfermeras ahora mismo. El almirante Albert Robinson no estaba acostumbrado a sentirse impotente. Por 32 años, él había comandado respeto sin exigirlo. Tomó decisiones imposibles en momentos cuando la vacilación podía costar vidas. Guió a miles de hombres y mujeres a través de aguas peligrosas, tanto literales como metafóricas. Él había recibido felicitaciones de oficiales superiores que rara vez daban elogios, medallas prendidas a su pecho por generales que habían visto todo lo que la guerra podía lanzarles, honores de 3 presidentes diferentes que entendieron lo que significaba servir a su país con dedicación inquebrantable. Su oficina en la base naval contaba la historia de una vida vivida en servicio. Metales pulidos forraban una pared, cada uno representando un momento de coraje, una crisis evitada, una misión cumplida contra probabilidades imposibles. Fotografías capturaban apretones de manos con líderes mundiales, ceremonias encubiertas de portaaviones, momentos de triunfo que habían definido su carrera. En el centro de todo colgaba un retrato familiar. El almirante Robinson en su uniforme de gala, su difunta esposa a su lado, y Thelma, quizás de 8 años, sonriendo a la cámara con esa sonrisa que podía derretir la disciplina militar más estricta. Pero nada de eso importaba ahora. Ninguna de esas medallas podía ayudarlo. Ninguna de esas conexiones con gente poderosa podía cambiar lo que estaba sucediendo.
Ninguno de esos recursos acumulados durante 3 décadas de servicio distinguido podía hacer una maldita cosa para salvar a la única persona que más importaba, porque su hija, Thelma, estaba sufriendo, y toda su autoridad, todas sus relaciones cuidadosamente cultivadas, toda su habilidad para hacer que las cosas sucedieran con una sola llamada telefónica. Todo era inútil frente a un misterio que incluso los mejores doctores en América no podían resolver. Thelma siempre había sido su orgullo, no en la forma en que algunos padres militares empujaban a sus hijos a uniformes y esperaban que siguieran caminos rígidos. No, su orgullo venía de verla convertirse exactamente en quien ella quería ser. Ella se graduó la primera de su clase en Georgetown, no porque él lo demandara, sino porque ella tenía esta inteligencia feroz que no podía ser contenida. Ella se ofreció como voluntaria en hospitales de veteranos cada fin de semana, sentándose con soldados heridos, escuchando sus historias, trayendo luz a habitaciones que habían visto demasiada oscuridad. Ella quería entrar en medicina ella misma, para ayudar a la gente de la manera en que su padre había servido a su país, para hacer una diferencia que no fuera sobre rango o autoridad, sino sobre una conexión humana genuina. Ella tenía esta risa contagiosa, esta forma de iluminar cada habitación a la que entraba. La gente gravitaba hacia ella sin entender por qué. Ella entraría a una recepción militar formal, eventos que usualmente eran rígidos e incómodos, y en minutos ella tendría a generales de rostro severo riendo con alguna historia, oficiales más jóvenes relajados y genuinos en su presencia. Ella tenía la calidez de su madre, ese raro don de hacer que todos se sintieran vistos, valorados, importantes. Él la recordaba de niña corriendo por el césped de la base naval, con sus coletas volando, gritando, «Papá está en casa». Cada vez que él regresaba de un despliegue, él recordaba sus años de adolescencia, las largas conversaciones sobre filosofía y ética, y lo que significaba vivir una vida significativa. Él recordaba su graduación universitaria, la forma en que ella lo había encontrado en la multitud y había musitado, «gracias», antes de aceptar su diploma, y cómo su pecho se había hinchado con un orgullo tan feroz que casi lo derribó. Y entonces, hace 13 meses, todo cambió. Comenzó tan pequeño. Unas pocas hebras extra en la ducha. Nada alarmante. Thelma lo mencionó casualmente durante la cena una noche. «Creo que estoy perdiendo más de lo usual». Y ellos lo habían tomado a broma. Estrés de su nueva posición de investigación, cambios en su dieta, las fluctuaciones normales por las que pasan los cuerpos. Pero no se detuvo. Empeoró y empeoró. Y lo que comenzó como unas pocas hebras extra en la ducha se convirtió en un misterio médico que expondría cuán roto realmente está nuestro sistema de atención médica. Cómo incluso los expertos más calificados pueden pasar por alto lo que está justo frente a ellos. Cómo el amor de un padre y una vida de influencia no significan nada cuando el sistema falla. Pero nos estamos adelantando. Déjame decirte quién miró el caso de Thelma Robinson. Primero, su médico de atención primaria, Dr. Mitchell, quien la conocía desde que ella tenía 16 años. Él hizo los paneles sanguíneos estándar, revisó su tiroides, sus niveles de hierro, su vitamina D. Todo volvió normal, así que él la refirió a un dermatólogo. Luego vino la doctora Sarah Patel, una dermatóloga con 20 años de experiencia en trastornos del cabello y el cuero cabelludo. Ella examinó el cuero cabelludo de Thelma bajo aumento, tomó muestras, probó para infecciones fúngicas, problemas bacterianos, condiciones inflamatorias. Nada.
Así que ella envió a Thelma a endocrinología. Luego 3 endocrinólogos diferentes entraron en escena porque los números de tiroides de Thelma parecían ligeramente alterados. No anormales lo suficiente como para explicar la pérdida de cabello, pero lo suficientemente alterados como para justificar una investigación. Ellos ajustaron medicamentos, monitorearon niveles hormonales, corrieron pruebas para la enfermedad de Hashimoto, la enfermedad de Graves, insuficiencia suprarrenal. Los números se normalizaron. El cabello siguió cayendo. Luego 2 reumatólogos sospechando enfermedad autoinmune. Ellos probaron para lupus, para alopecia areata, para esclerodermia, para cada condición donde el cuerpo se ataca a sí mismo. La pusieron en inmunosupresores como prueba, sin cambio. Luego 4 neurólogos cuando alguien finalmente notó que la pérdida de cabello parecía concentrarse cerca de su cuello, cerca de la base de su cráneo. Ellos probaron para esclerosis múltiple, para distrofia muscular, para daño nervioso, para lesiones cerebrales. Hicieron estudios de conducción nerviosa que hicieron a Thelma contraerse con cada pulso eléctrico. Nada conclusivo. Luego un oncólogo solo para descartar lo impensable, porque a veces la pérdida de cabello es el primer signo de algo más oscuro, algo que se esconde en la médula ósea y los ganglios linfáticos. Los escaneos estaban claros. Sin cáncer, lo cual debería haber sido un alivio, pero de alguna manera se sintió como otro callejón sin salida. Luego especialistas en deficiencias nutricionales. Quizás ella no estaba absorbiendo nutrientes correctamente. Quizás alguna deficiencia vitamínica oscura estaba causando esto. Luego consejeros genéticos y especialistas en trastornos genéticos. Quizás había alguna mutación rara, alguna condición hereditaria que solo se expresaba en la edad adulta. Luego psiquiatras especializándose en condiciones relacionadas con el estrés, porque la conexión mente-cuerpo es real y a veces el trauma se manifiesta físicamente. Luego inmunólogos enfocados en enfermedades autoinmunes raras que no aparecen en paneles estándar. Luego más endocrinólogos examinando desequilibrios hormonales más allá de solo la tiroides. Cortisol, estrógeno, progesterona, testosterona, hormona del crecimiento. Luego especialistas en medicina ambiental, probando por exposición a toxinas, metales pesados, químicos industriales, moho, cosas que la mayoría de la gente nunca siquiera considera. En el transcurso de un año, Thelma vio 87 doctores diferentes. Ella se sometió a 143 pruebas separadas, análisis de sangre que dejaron sus brazos magullados y sensibles, biopsias que tomaron piezas de su cuero cabelludo para examen bajo microscopios, resonancias magnéticas donde ella yacía perfectamente quieta en tubos claustrofóbicos mientras las máquinas martilleaban alrededor de ella, tomografías computarizadas que inundaron su cuerpo con radiación en busca de respuestas, secuenciación genética que mapeó su ADN completo buscando mutaciones, paneles para enfermedades tan raras que ni siquiera tenían nombres pronunciables, condiciones que afectaban quizás a 12 personas en todo el mundo. Y a través de todo, el almirante Robinson se sentó en sala de espera tras sala de espera. Un hombre que una vez había comandado portaaviones, que había tomado decisiones en fracciones de segundo que afectaron miles de vidas, que había enfrentado crisis internacionales sin pestañear, ahora indefenso como un niño, mirando el cabello de su hija caer en silenciosos mechones en los suelos estériles, incapaz de hacer nada más que sostener su mano y prometer que el siguiente doctor tendría respuestas. Pero aquí está lo que hizo este caso tan aterrador. ¿Qué los mantuvo a ambos despiertos por la noche?
¿Qué hizo que incluso los especialistas más confiados eventualmente callaran? Cada prueba volvió normal, no inconclusivo, no limítrofe. No necesitamos más datos. Normal, completamente, definitivamente, inexplicablemente normal. Como si el cuerpo de Thelma estuviera perfectamente sano, funcionando exactamente como debería, siguiendo todas las reglas biológicas. Incluso mientras ella se deterioraba visiblemente ante los ojos de todos, incluso mientras su reflejo se volvía menos y menos reconocible, incluso mientras ella perdía no solo cabello, sino esperanza. Los especialistas comenzaron a susurrar primero en conferencias médicas a puertas cerradas, luego más abiertamente. Quizás es psicológico, quizás es el estrés manifestándose físicamente. Quizás de alguna manera ella se está haciendo esto a sí misma sin darse cuenta. Quizás el problema no está en su cuerpo en absoluto. Y fue entonces cuando el almirante Robinson tomó una decisión que cambiaría todo. Centro Médico St. Catharines, clasificado entre los 10 mejores hospitales de América. Hogar de algunas de las mentes médicas más brillantes del mundo. Tecnología de vanguardia que la mayoría de las instalaciones solo podían soñar. Programas de investigación que empujan los límites de lo que la medicina podía lograr. Si alguien podía resolver este misterio imposible, serían ellos. El almirante movió hilos. Él reclamó décadas de favores de colegas, de políticos con los que había trabajado durante su carrera naval, de cualquiera que le debiera algo. Él apalancó cada conexión, cada relación, cada onza de influencia que había acumulado durante 32 años de servicio distinguido. Y finalmente, él consiguió que Thelma fuera admitida en su unidad de diagnóstico, un lugar donde los casos imposibles iban a ser resueltos, donde equipos de especialistas colaboraban a través de disciplinas, compartían conocimientos, abordaban misterios médicos con ojos frescos y recursos ilimitados. Por 6 semanas, Thelma se convirtió en su proyecto. Doctores rotaron por su habitación en equipos de 5, 6, a veces 8 a la vez. Médicos senior, residentes junior, especialistas de diferentes departamentos, todos se reunían alrededor de su cama, discutiendo teorías, debatiendo posibilidades, examinándola como si fuera un rompecabezas fascinante que solo necesitaba la combinación correcta de mentes brillantes para descifrar. Ellos revisaron cada prueba previa que ella había pasado, buscando patrones que los otros doctores podrían haber pasado por alto. Ellos ordenaron nuevas, imágenes más sofisticadas, análisis genéticos más detallados, paneles sanguíneos experimentales que probaban marcadores que la mayoría de los hospitales ni siquiera sabían que existían. Ellos consultaron bases de datos internacionales de enfermedades raras. Ellos contactaron a colegas en Johns Hopkins, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, preguntando si alguien había visto algo remotamente similar. Ellos fueron exhaustivos. No podías culparlos por eso. Ellos eran profesionales, sistemáticos, genuinamente invertidos en encontrar respuestas. Algunos de ellos pasaron su propio tiempo investigando, leyendo revistas médicas oscuras hasta altas horas de la noche, determinados a ser quien resolviera el misterio que había desconcertado a todos los demás. Ellos abordaron el caso de Thelma con curiosidad intelectual, con competencia, con todas las herramientas y conocimientos que la medicina moderna podía proporcionar. Y uno por uno, semana tras semana, se quedaron vacíos. Thelma dejó de hacer preguntas. Después de la semana 3, ella había aprendido a leer la mirada en sus ojos. Este cambio sutil de confianza a confusión a frustración apenas disimulada. Sucedía de la misma manera cada vez. Un nuevo doctor entraría, postura recta, voz segura,
explicando su teoría sobre lo que podría estar causando esto. Ellos la examinarían, ordenarían sus pruebas, prometerían que estaban cerca de una respuesta. Y luego, unos días después, ese mismo doctor regresaría, hombros ligeramente caídos, evitando el contacto visual directo, usando frases como resultados inesperados. Y necesitamos explorar otras avenidas. Ella los oiría en el pasillo fuera de su habitación, voces bajas, pero palabras lo suficientemente claras para distinguir. Nunca he visto nada como esto. Nada en la literatura coincide con esta presentación. Nos estamos quedando sin opciones aquí. Por la noche, cuando el hospital se aquietaba y el desfile de especialistas finalmente se detenía, Thelma se acostaba en su cama, mirando al techo, pasando sus dedos por lo que quedaba de su cabello. Las hebras se sentían más delgadas cada día, más frágiles, como si pudieran desintegrarse a su tacto. Y en esas horas oscuras y silenciosas, ella se preguntaría si se estaba volviendo loca. Si de alguna manera imposiblemente todos esos especialistas tenían razón, y esto estaba todo en su cabeza. Si ella estaba fabricando su propio sufrimiento a través de algún mecanismo psicológico que ella no podía controlar o entender. Pero recuerda lo que te dije al principio. La respuesta no estaba escondiéndose en alguna base de datos de enfermedades raras. No estaba enterrada en literatura médica oscura que requiriera consultas internacionales para acceder. No estaba en paneles de sangre o marcadores genéticos o títulos autoinmunes o cualquiera de las pruebas sofisticadas que ellos seguían realizando. Estaba en algún lugar mucho más simple, en algún lugar que 300 expertos habían pasado por alto, demasiado enfocados en encontrar complejidad para ver la simplicidad. Si alguna vez has sido desestimado por alguien que se suponía que debía ayudarte, si alguna vez te han hecho sentir que tu sufrimiento no era real porque las pruebas no podían explicarlo, si alguna vez te has preguntado si estabas imaginando tu propio dolor, comenta, te creo, Thelma, ahora mismo. Porque lo que sucede a continuación prueba que a veces las personas más calificadas en la habitación, las que tienen las credenciales más impresionantes y las listas más largas de publicaciones, son las que pasan por alto las verdades más obvias. Era la semana 7 en St. Catharines cuando el almirante Robinson finalmente se derrumbó. No en público, no donde cualquiera de los doctores o enfermeras u otros pacientes pudieran ver, sino tarde una noche, de pie solo en la capilla del hospital, un espacio pequeño y tranquilo con bancos de madera y vidrieras que captaban la luz del sol desvaneciéndose. Este condecorado héroe de guerra, este hombre que había enfrentado a combatientes enemigos sin pestañear, lloró. Él se había quedado sin hilos que tirar, sin favores que reclamar, sin esperanza. Y fue exactamente entonces cuando la enfermera Leora Vance entró en la habitación de Thelma. Leora Vance no se suponía que fuera nada especial, al menos no según la jerarquía hospitalaria que gobernaba el centro médico St. Catharines como un sistema de castas invisible. Ella tenía 29 años, había sido enfermera por 6 años, trabajaba mayormente turnos de noche en la unidad de diagnóstico, las horas de la noche profunda, cuando el hospital se asentaba en un ritmo diferente, más tranquilo, pero de alguna manera más intenso. Competente, tranquila, exhaustiva, esas eran las palabras que aparecían en sus evaluaciones de desempeño. Buena con pacientes, sigue protocolos, confiable, pero solo una enfermera. No una doctora, no una especialista, no alguien cuya opinión tuviera peso en las salas de conferencias donde el caso de Thelma era interminablemente debatido. Solo una enfermera que tomaba los signos vitales, administraba medicamentos, actualizaba gráficos
y trataba de hacer que los pacientes se sintieran cómodos mientras las verdaderas mentes médicas hacían el trabajo importante de diagnóstico y tratamiento. Ella había oído hablar de la hija del almirante. Por supuesto, todos lo habían hecho. El caso se había convertido en algo así como una leyenda en los pasillos, susurrado durante los cambios de turno, discutido en la sala de descanso con café rancio y bocadillos de máquina expendedora. El misterio que desconcertó a todos. La chica que estaba perdiendo su cabello sin ninguna razón en absoluto. El caso imposible que había atraído a especialistas de todo el país. Todos ellos ansiosos por ser quien finalmente lo resolviera. Todos ellos eventualmente agregando sus nombres a la creciente lista de expertos que habían fallado. Algunas de las enfermeras sintieron lástima por Thelma. Otros estaban frustrados por el constante desfile de médicos consultores que interrumpían las rutinas normales de la sala, exigiendo adaptaciones especiales, tratando al personal de enfermería como asistentes glorificados en lugar de profesionales de la salud por derecho propio. Pero Leora solo sintió curiosidad, no de una manera mórbida, no de la manera en que algunas personas se sienten atraídas por la tragedia. Ella tenía curiosidad por lo que todos estaban pasando por alto. ¿Por qué un síntoma aparentemente tan sencillo, la pérdida de cabello, se había convertido en un acertijo irresoluble? Pero Leora había aprendido algo en sus 6 años de enfermería que la mayoría de los especialistas habían olvidado en sus décadas de escuela de medicina, enterrado bajo capas de diagnóstico diferencial y protocolos basados en evidencia y estudios revisados por pares. Ella había aprendido que a veces las respuestas no están en las pruebas. A veces no están en los análisis de sangre, o las imágenes, o la secuenciación genética. A veces están en el paciente, en la forma en que se mueven, la forma en que hablan. Los pequeños gestos inconscientes que revelan lo que las palabras y los valores del laboratorio no pueden. Ella había crecido en un pequeño pueblo en la Montana rural, donde el hospital más cercano estaba a 40 millas de distancia, donde la gente aprendía a prestar atención a las señales sutiles, porque esperar los resultados de las pruebas podía significar la diferencia entre detectar algo temprano y perder a alguien que amabas. Ella había visto a su abuela sufrir a través de un diagnóstico erróneo porque nadie se tomó el tiempo para realmente mirarla, para escuchar lo que ella estaba diciendo más allá de solo sus síntomas. Los doctores eran eficientes, profesionales, pero siempre apurados, siempre pasando al siguiente paciente, siempre confiando más en sus pruebas que en sus observaciones. Su abuela murió de una condición que debería haber sido detectada 6 meses antes. Si solo alguien hubiera notado la forma en que ella favorecía su lado izquierdo cuando caminaba, la forma en que ella se encogía cuando tomaba respiraciones profundas, las pequeñas señales que su cuerpo estaba gritando por ayuda en un idioma que los doctores no se molestaron en aprender. Por eso Leora se convirtió en enfermera. No para seguir protocolos ciegamente, no para simplemente ejecutar órdenes escritas por médicos que pasaban 5 minutos con los pacientes antes de seguir adelante. Ella se convirtió en enfermera para ver lo que otros pasaban por alto, para prestar atención en un sistema de atención médica que valoraba cada vez más la eficiencia sobre la observación, para ser el tipo de cuidadora que ella deseaba que su abuela hubiera encontrado antes de que fuera demasiado tarde. Ella desarrolló su propio enfoque a lo largo de los años. Cuando ella entraba en la habitación de un paciente, ella no inmediatamente buscaba el manguito de presión arterial o abría el historial electrónico. Ella se presentó. Ella se sentaba, si podía, poniéndose al mismo nivel que el paciente, en lugar de pararse sobre ellos en una posición de autoridad. Ella hacía preguntas abiertas y realmente escuchaba las respuestas,
observando no solo lo que los pacientes decían, sino cómo lo decían, lo que sus cuerpos revelaban que sus palabras no lo hacían. Otras enfermeras a veces se burlaban de ella por tomar demasiado tiempo con los pacientes, por involucrarse emocionalmente en casos que no eran suyos para resolver. Pero Leora no podía evitarlo. Ella había visto a demasiadas personas caer por las grietas de un sistema que priorizaba el rendimiento sobre la exhaustividad, que medía el éxito en volúmenes de pacientes en lugar de resultados de pacientes. Y esta noche, en lo que parecía un turno completamente rutinario, otra noche de revisión de signos vitales y rondas de medicación y registro en las horas tranquilas, cuando la mayor parte del hospital dormía, el don de Leora para prestar atención finalmente tendría la oportunidad de probarse a sí mismo. Leora golpeó suavemente antes de entrar. Aunque Thelma estaba despierta, ella podía decirlo por la forma en que la luz del pasillo capturaba sus ojos. Esa mirada distante y sin dormir que los pacientes tienen cuando la esperanza se ha agotado, cuando las noches se extienden sin fin y el sueño se siente como un lujo reservado para personas cuyos cuerpos no los están traicionando. La habitación del hospital estaba tranquila a las 2:37 de la mañana, llena solo con el suave y rítmico pitido de los monitores y el suave zumbido de los sistemas de ventilación. La mayor parte de la unidad de diagnóstico estaba dormida o tratando de estarlo, pero Thelma yacía allí, con los ojos abiertos, mirando al techo como si pudiera contener respuestas que todos esos especialistas no podían encontrar. Hola Thelma, soy Leora, solo aquí para tu chequeo de signos vitales. ¿Cómo te sientes esta noche? Thelma dio esa pequeña sonrisa practicada, la que ella había perfeccionado durante meses de responder la misma pregunta de docenas de diferentes profesionales médicos. La sonrisa que decía, estoy cooperando, estoy siendo una buena paciente. Por favor, no me preguntes cómo estoy realmente, porque ya no tengo la energía para ser honesta. Bien, cansada, apuesto. Leora acercó una silla en lugar de pararse sobre la cama como la mayoría de las enfermeras hacían, portapapeles en mano, repasando su lista de verificación con profesionalismo eficiente. Ella se sentó poniéndose a nivel con Thelma y soltó un largo aliento. ¿Te importa si me siento? Ha sido un turno largo y estos zapatos me están matando. Fue una cosa tan pequeña, una cosa tan humana, no enfermera a paciente, sino persona a persona. Y la sonrisa practicada de Thelma se suavizó en algo más genuino. Por supuesto, aquí es donde Leora hizo algo diferente, algo que ninguno de los 300 especialistas había pensado en hacer. O quizás lo habían pensado, pero decidieron que no era un uso eficiente de su valioso tiempo. Ella no se apresuró. Ella no inmediatamente abrió el historial electrónico y repasó una lista de verificación de signos vitales y horarios de medicación. Ella no trató a Thelma como un misterio médico a ser resuelto con la combinación correcta de pruebas e intervenciones. Ella solo habló. Ella preguntó sobre el día de Thelma, qué había comido, si la comida era tan terrible como la comida de hospital usualmente era, si ella había logrado conseguir algún sueño real, o solo el sueño inquieto que los hospitales parecen diseñados para prevenir. Ella preguntó sobre su familia, si su padre había visitado hoy, cómo él estaba aguantando bajo el estrés. Ella preguntó qué Thelma extrañaba más de la vida antes del hospital, no la vida antes de la pérdida de cabello, sino la vida antes de que todo se convirtiera en citas y pruebas, y espera de respuestas que nunca llegaron. Y mientras hablaban, Leora observó, no de una manera clínica, no con la observación desapegada de un investigador estudiando un sujeto. Ella observó de la forma en que un pintor estudia la luz mientras cambia a través de un paisaje.
de la forma en que un músico escucha la nota desafinada en una orquesta, la discordia sutil que revela algo importante debajo de la armonía superficial. Fue entonces cuando ella lo notó. La forma en que Thelma inclinaba su cabeza ligeramente hacia la izquierda cuando la lámpara de cabecera golpeaba sus ojos, como si la luz causara incomodidad. Ella había aprendido a ajustarse automáticamente a la forma en que su mano se movía instintivamente a la parte posterior de su cuello cuando hablaba de dolores de cabeza. No migrañas dramáticas que la enviaban a la cama, sino dolores de cabeza persistentes de bajo grado que se habían convertido en un compañero tan constante que ella apenas los registraba ya. Cosas pequeñas, cosas inconscientes, el tipo de detalles que no aparecen en las entrevistas con pacientes porque la gente no piensa en mencionar lo que se ha vuelto normal. Leora notó la forma en que los dedos de Thelma masajearían distraídamente ese mismo punto en la base de su cráneo. La forma en que ella cambiaba su peso cuando había estado sentada demasiado tiempo. Los sutiles gestos de dolor que cruzaban su rostro cuando ella giraba su cabeza demasiado rápido a la derecha. Estos no eran síntomas que Thelma había reportado. No estaban en ninguno de los extensos registros médicos que documentaban cada prueba, cada consulta, cada teoría que había sido explorada y descartada. Eran solo las adaptaciones silenciosas que un cuerpo hace cuando algo anda mal. Las adaptaciones inconscientes que desarrollamos para vivir con una incomodidad crónica. Ahora, aquí está lo que necesitas entender. Leora no era más inteligente que esos 300 especialistas. Ella no tenía acceso a pruebas que ellos no tuvieran. No poseía algún título médico avanzado o entrenamiento especializado que a ellos les faltara. Ella no conocía alguna técnica de diagnóstico secreta que había sido pasada por alto en todas esas conferencias y consultas. Lo que ella tenía era tiempo. Tiempo para sentarse con Thelma. No como un caso a resolver, sino como una persona a ser vista. Y paciencia. Paciencia para dejar que la conversación se desarrollara naturalmente, para observar sin agenda, para notar lo que se revelaba cuando dejabas de buscar respuestas con tanta vehemencia. Y quizás lo más importante, ella tenía la disposición de dejar que su paciente la guiara en lugar de al revés. En lugar de llegar con teorías y usar a Thelma para confirmarlas o negarlas, ella dejó que el cuerpo de Thelma contara su propia historia, revelara su propia verdad en el lenguaje del gesto y el movimiento y la adaptación inconsciente. Thelma, ¿te importaría si hiciera un examen físico rápido? Nada invasivo, lo prometo. Solo quiero revisar algo. Thelma asintió sin dudar. Ella había sido pinchada y palpada tantas veces durante los últimos 13 meses, examinada por tantas manos diferentes, sometida a tantas pruebas y procedimientos que un par de manos más apenas se registraba. ¿Qué era otro examen en el desfile interminable de doctores y especialistas que todos la habían mirado y no habían encontrado nada? Leora se puso de pie y se movió al lado de la cama, sus movimientos deliberados y tranquilos. Ella comenzó donde cada enfermera comienza, lo básico que se vuelve tan rutinario, que es casi meditativo. Pulso primero, dedos suaves en la muñeca de Thelma, contando el ritmo constante. Normal, luego temperatura. El termómetro pitando suavemente después de unos segundos. Normal, luego presión arterial. El manguito inflándose y desinflándose con ese familiar silbido de aire. 118/76. Normal. Como siempre, todo siempre era normal. Esa era la parte enloquecedora de este caso. El detalle que había llevado a 300 especialistas a la frustración y eventualmente a la derrota. Por cada estándar medible, Thelma Robinson estaba sana.
Su cuerpo funcionaba exactamente como debería. Los números nunca mentían y los números siempre decían que ella estaba bien. Pero a Leora no le interesaban los números en este momento. Ella estaba interesada en lo que los números no podían medir. Voy a revisar tu cuero cabelludo ahora. Ok, solo voy a palpar suavemente. Ella se movió detrás de Thelma, sus manos flotando por un momento antes de hacer contacto. Cuando ella tocó la cabeza de Thelma, sus dedos eran cálidos, cuidadosos, respetuosos de la sensibilidad que viene con la enfermedad crónica inexplicable. Ella trabajó metódicamente, sección por sección, sus yemas de los dedos moviéndose a través de lo que quedaba del cabello de Thelma, con la minuciosidad de alguien buscando algo específico, pero aún no segura de qué. Ella no estaba buscando puntos calvos. Esos eran obvios, visibles para cualquiera con ojos. Ella no estaba buscando inflamación o lesiones o cualquiera de las cosas que el dermatólogo ya había examinado una docena de veces. Ella estaba buscando algo más, algo que su conversación con Thelma había sugerido que podría estar allí, escondido debajo de la superficie donde los exámenes estándar no pensarían en sondear. Sus dedos se movieron desde la coronilla de la cabeza de Thelma hacia la nuca, siguiendo la curva natural del cráneo, buscando irregularidades en la estructura ósea, en el tejido, en cualquier cosa que pudiera explicar por qué Thelma inconscientemente inclinaba su cabeza lejos de la luz. ¿Por qué su mano siempre se dirigía a ese mismo lugar cuando ella hablaba de dolores de cabeza? Y entonces sus dedos se detuvieron, justo en la base de la línea del cabello de Thelma, donde el cráneo se une al cuello, donde el hueso occipital se curva hacia abajo para encontrarse con la primera vértebra cervical. Había algo allí, algo tan tenue, tan sutil, que lo pasarías por alto completamente si no lo estuvieras buscando activamente. Si tus dedos no estuvieran entrenados para detectar las más pequeñas desviaciones de la anatomía normal, una línea de tejido, apenas elevada, casi invisible debajo del cabello restante, tejido cicatricial viejo, el tipo que se forma cuando la piel sana sobre una herida y deja una marca tan desvanecida que el tiempo casi la ha borrado. Thelma, ¿alguna vez has tenido alguna lesión en la cabeza? Quizás cuando eras más joven, incluso algo menor. Thelma pensó por un momento, su ceño frunciéndose con el esfuerzo de la memoria. Yo no creo. ¿Qué? Hay una pequeña cicatriz aquí, muy vieja, casi invisible. ¿Alguien más notó esto? Leora mantuvo su voz tranquila, profesional, pero su corazón estaba latiendo más rápido ahora porque ella sabía. Ella sabía que había encontrado algo importante, algo que cada otro examen había pasado por alto de alguna manera. La mano de Thelma fue a su cuello, sus dedos buscando lo que Leora había encontrado. ¿Una cicatriz? No recuerdo. Espera. Su voz cambió. Recuerdos aflorando de años atrás, de un tiempo antes de la pérdida de cabello y los hospitales y las interminables citas médicas. Cuando tenía 16 años, me caí de un caballo, me golpeé la cabeza con un poste de cerca, fui a la sala de emergencias, dijeron que estaba bien, solo me dieron hielo y me enviaron a casa. Hace 8 años, la mente de Leora ya estaba acelerada, conectando puntos que de repente parecían cegadoramente obvios. Hace 8 años, una lesión en la cabeza, lo suficientemente menor como para que los doctores de la sala de emergencias la consideraran no grave, la enviaron a casa con instrucciones estándar post-conmoción cerebral y nada más. Sin imágenes de seguimiento, sin monitoreo a largo plazo, solo una adolescente que se golpeó la cabeza parecía estar bien y fue autorizada para seguir con su vida.
Pero ¿qué si no estaba bien? ¿Qué si ese impacto, ese momento de trauma, había causado un daño que no era inmediatamente aparente? ¿Qué si había una fractura pequeña y estable que había pasado desapercibida porque nadie pensó en buscarla? ¿Qué si esa fractura a lo largo de 8 años había estado gradualmente moviéndose, presionando contra nervios, causando problemas que no aparecerían en pruebas estándar porque nadie estaba tomando imágenes de la zona correcta? La pérdida de cabello había comenzado hace 13 meses, pero eso no significaba que la causa subyacente comenzó hace 13 meses. La compresión nerviosa puede ser progresiva, acumulándose lentamente con el tiempo hasta que los síntomas finalmente se manifiestan. Una fractura de hace 8 años podría absolutamente estar causando problemas ahora, especialmente si estaba en la ubicación exactamente correcta o incorrecta para afectar las vías nerviosas responsables de la función del folículo piloso. Lo que Leora sospechó en ese momento pondría todo este caso patas arriba, porque si ella tenía razón, significaba que 300 especialistas no solo habían pasado por alto algo pequeño, algún detalle oscuro que requería una habilidad excepcional para detectar. Ellos habían pasado por alto algo que había estado causando el sufrimiento de Thelma por más de un año. Algo fundamental, algo que podría haberse encontrado con una prueba simple que nadie se había molestado en ordenar porque nadie pensó en conectar una lesión de la infancia con un síntoma actual. Ellos lo habían pasado por alto porque nunca hicieron la pregunta correcta. Porque los formularios de admisión de Thelma mencionaban la caída, pero estaba listada bajo historial médico pasado y desestimada como historia antigua y relevante. Porque cuando estás buscando enfermedades autoinmunes raras y anormalidades genéticas, no piensas en ordenar un escaneo de alta resolución de sitios de lesiones antiguas. Ahora, pensarías que encontrar un posible avance sería motivo de celebración. Pensarías que los doctores escucharían con interés, investigarían inmediatamente, agradecerían a Leora por su diligencia y observación cuidadosa. Pensarías que después de 13 meses de fracaso, después de que 300 especialistas no encontraran nada, alguien estaría agradecido por una nueva pista, sin importar de dónde viniera. Estarías equivocado. El primer doctor al que Leora se acercó apenas levantó la vista de su tableta. El doctor Bloom Rio, un neurólogo que había estado consultando sobre el caso de Thelma durante las últimas 3 semanas, estaba en la estación de enfermeras revisando expedientes de pacientes con el desapego eficiente de alguien que tenía otros 17 casos demandando su atención. Dr. Rio, necesito hablar con usted sobre Thelma Robinson. Enfermera Vance, hemos hecho 17 estudios de imágenes diferentes en esta paciente. Si hubiera un problema estructural, lo habríamos encontrado. Pero esta cicatriz está justo sobre el grupo de nervios occipitales. Si hay algún tipo de fractura o compresión, hemos revisado sus imágenes. No hay nada allí. Él ni siquiera la miró. Solo siguió desplazándose por su tableta, ya pasando al siguiente paciente, el siguiente problema, desestimando su observación antes de que ella siquiera terminara de explicarlo. Pero las imágenes no eran de alta resolución en el sitio de la lesión. Si solo pudiéramos, él se alejó a mitad de frase, llamado a la habitación de otro paciente por un residente que necesitaba consulta. Leora se quedó allí, las palabras muriendo en su garganta, viéndolo desaparecer por el pasillo sin una mirada atrás. Ella intentó con 3 doctores más en turno, Dr. Patricia Holmes, una endocrinóloga, Dr. James Winters, otro neurólogo,
Dr. Rebecca Santos, la médica principal del equipo de diagnóstico. Misma respuesta cada vez. Variaciones sobre el mismo tema. Ya hemos mirado, ya hemos probado. Si estaba allí, lo habríamos encontrado. La doctora Santos fue la peor. Ella escuchó la explicación de Leora con una sonrisa paciente. El tipo de expresión que le darías a un niño que cree haber hecho un descubrimiento importante sobre algo que los adultos ya entienden. Cuando Leora terminó, la doctora Santos colocó una mano en su hombro, suave, condescendiente, y dijo: aprecio su preocupación por la paciente. Realmente lo hago, pero quizás usted debería limitarse a los deberes de enfermería y dejar que los especialistas se encarguen de los diagnósticos. Nosotros tenemos esto cubierto. Limitarse a los deberes de enfermería como si la observación no fuera un deber de enfermería. Como si la atención al paciente comenzara y terminara con la administración de medicamentos y la verificación de signos vitales. Como si 6 años de observar, escuchar, notar lo que otros pasaron por alto no contaran para nada comparado con títulos médicos y entrenamiento especializado. Leora se encontró en la sala de descanso a las 4 de la mañana, exhausta, mirando una taza de café que se había enfriado hace una hora. Las luces fluorescentes zumbaban sobre ella, proyectando todo en ese brillo institucional áspero que hace que cada superficie parezca cansada y gastada. Ella debería haber estado terminando su turno, documentando sus rondas, yendo a casa a dormir. En cambio, ella se sentó allí repasando cada conversación, cada desestimación, preguntándose si quizás ellos tenían razón. Quizás ella estaba excediéndose. Quizás esa cicatriz no significaba nada. Quizás ella estaba viendo conexiones que no estaban allí porque ella quería tanto ser la que ayudara, la que hiciera una diferencia. Este es el momento donde la mayoría de la gente se habría rendido, habría dicho: lo intenté, documentado su observación en las notas del paciente y seguido adelante. Que fuera el problema de otra persona, la responsabilidad de otra persona. Después de todo, ¿quién era ella para cuestionar a 300 expertos? ¿Quién era ella para pensar que sabía más que doctores con décadas más de experiencia, con paredes llenas de títulos y publicaciones y premios? ¿Quién era ella para creer que su instinto, su observación cuidadosa durante un turno de noche, podía ser más valioso que todas sus sofisticadas pruebas y análisis? Pero Leora no podía dejar de pensar en el rostro de Thelma. La forma en que la esperanza había parpadeado en sus ojos cuando Leora preguntó sobre la vieja lesión, como si quizás finalmente alguien estuviera mirando en una dirección que nadie más había considerado. Ella no podía dejar de pensar en el almirante Robinson, parado junto a esa ventana cada día, viendo a su hija desvanecerse. Este hombre poderoso reducido a la impotencia por un sistema que tenía todas las herramientas, pero no podía encontrar la respuesta. Y ella no podía dejar de pensar en todas las veces en su propia vida, cuando alguien con autoridad había desestimado algo importante, porque venía de alguien a quien consideraban menos calificado. Su abuela le dijo que su dolor era probablemente solo ansiedad, probablemente solo la edad, probablemente nada grave hasta que fue demasiado tarde. Sus profesores de la escuela de enfermería, que habían valorado el protocolo sobre el pensamiento crítico, que les enseñaron a seguir órdenes en lugar de cuestionarlas. Cada paciente que ella había visto caer por las grietas porque el sistema era demasiado rígido, demasiado jerárquico, demasiado convencido de su propia infalibilidad para escuchar. Así que ella hizo algo arriesgado, algo que podría conseguirle una reprimenda, un informe, quizás incluso ser despedida dependiendo de lo mal que saliera.
Ella descolgó el teléfono en la estación de enfermeras, se desplazó por el directorio del hospital y encontró el nombre que buscaba. Dr. Sarah Rio, no relacionada con el Dr. Blumrio, persona completamente diferente. Médica adjunta senior, 23 años en St. Catharines, conocida por ser dura pero justa, por realmente escuchar al personal de enfermería, por preocuparse más por los resultados del paciente que por la política institucional. Leora nunca le había hablado directamente. La doctora Rio operaba varios niveles por encima de una enfermera de turno de noche en la jerarquía hospitalaria. Pero ella tenía una reputación susurrada entre el personal de enfermería de ser alguien que defendería a los pacientes cuando otros no lo harían, que valoraba la buena atención por encima del ego profesional. Leora tomó un aliento y marcó su extensión, sabiendo que esto podía salir muy mal, sabiendo que ella estaba potencialmente terminando su carrera antes de que realmente comenzara. Y lo que sucedió a continuación o vindicaría sus instintos y cambiaría todo para Thelma Robinson, o marcaría a Leora Vance como una enfermera que se extralimitó y no conocía su lugar, terminando cualquier esperanza que ella tuviera de ser tomada en serio en este hospital de nuevo. Si alguna vez te han dicho que estás equivocado por alguien que se negó a escuchar, si alguna vez has tenido que luchar por lo que sabías que era correcto, incluso cuando todos con más poder y más credenciales te desestimaron, presiona ese botón de me gusta ahora mismo porque Leora Vance está a punto de mostrarnos a todos lo que sucede cuando te niegas a retroceder. Cuando pones la atención al paciente por encima de la seguridad profesional, cuando arriesgas todo porque permanecer en silencio se siente como traición. Y si no puedes soportar la arrogancia médica, si estás harto de ver a personas calificadas ser desestimadas porque no tienen las letras correctas después de su nombre, comenta, las enfermeras saben mejor para apoyarla. La doctora Sarah Rio había estado en St. Catharines por 23 años. Ella lo había visto todo. Milagros médicos que desafiaron cada estadística. Pérdidas trágicas que todavía la perseguían en momentos de tranquilidad. Diagnósticos innovadores que llegaron a la 11ª hora. Casos que se escaparon entre los dedos de todos a pesar de esfuerzos heroicos y más de su justa parte de batallas de ego entre especialistas. Guerras territoriales sobre el manejo de pacientes. Doctores brillantes que dejaron que su orgullo se interpusiera en el camino de la buena medicina. Cuando su busca persona sonó a las 6:15 de la mañana con un mensaje de una enfermera de turno de noche solicitando una consulta urgente, su primer instinto fue ignorarlo. Ella había estado despierta hasta tarde la noche anterior, revisando casos, había dormido quizás 4 horas, y no estaba oficialmente de servicio por otros 45 minutos. Fuera lo que fuera, podía esperar, podía ser entregado al turno diurno entrante, podía ser abordado a través de los canales apropiados en lugar de una llamada directa a un adjunto senior. Ella casi borra el mensaje, casi se dio la vuelta e intentó robar otros 20 minutos de descanso antes de que sonara su alarma. Pero algo en el mensaje captó su atención. No era la solicitud urgente típica. Paciente colapsando, intervención inmediata necesaria, todos a cubierta. Era específico, detallado, el tipo de mensaje que sugería que quien lo envió había realmente pensado en lo que estaban pidiendo y por qué. Potencial fractura occipital pasada por alto en las imágenes. Historial de trauma craneal de la paciente hace 8 años nunca correlacionado con síntomas actuales. Solicitar escaneo de alta resolución inmediato de las vértebras C1, C2 y la base del cráneo. Paciente Thelma Robinson. Habitación 407. Thelma Robinson.
la hija del almirante. El caso imposible que se había convertido en una leyenda en el hospital. El misterio que había desconcertado a cada especialista que lo tocó. La doctora Rio había revisado el expediente del caso semanas atrás, cuando el equipo de diagnóstico solicitó la opinión del personal senior. Ella había leído a través de la extensa documentación, los cientos de resultados de pruebas, las incontables notas de consultores. Ella no tenía nada que agregar que no hubiera sido ya considerado. Solo otra experta añadiendo su nombre a la lista de personas que no podían resolverlo. Pero fractura occipital pasada por alto en las imágenes, eso era específico. Eso sugería que alguien había encontrado algo, notado algo, conectado puntos que otros no habían hecho. Y la mención de trauma craneal de hace 8 años, eso era interesante. Ese era el tipo de detalle que queda enterrado en los historiales médicos, listado como pasado e irrelevante, nunca conectado a los síntomas actuales. Porque ¿quién piensa que una lesión infantil podría causar problemas casi una década después? La doctora Rio se sentó, con el sueño olvidado, leyó el mensaje de nuevo, luego verificó quién lo había enviado. Leora Vance, enfermera de turno de noche, 6 años de experiencia. No alguien que ella conocía personalmente, pero la especificidad de la solicitud sugería que esto no era una reacción exagerada de pánico o una enfermera extralimitándose. Esta era alguien que había observado algo, lo había pensado bien, y tenía suficiente confianza en su evaluación como para llamar a un médico adjunto senior al amanecer. Ella respondió, «Mi oficina, 15 minutos». Leora se paró afuera de la oficina de la doctora Rio a las 6:32 de la mañana, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. Preparada para otro despido, otra conferencia condescendiente sobre mantenerse en su lugar. Su turno había terminado hace 30 minutos. Ella debería haber estado en su coche conduciendo a casa tratando de desahogarse de la frustración de ser ignorada por 4 doctores diferentes. En cambio, ella se paró aquí exhausta, funcionando con adrenalina y café, y la terca negativa a dejar esto ir. La puerta se abrió. La doctora Sarah Rio se veía exactamente como Leora esperaba. Principios de los 50, canas surcando cabello oscuro recogido en una práctica cola de caballo. Ojos agudos que no pasaban nada por alto. El tipo de presencia que inspiraba respeto sin necesidad de exigirlo. Ella vestía pijamas quirúrgicos y una bata blanca, claramente ya preparándose para su día a pesar de la hora temprana. Pero cuando esos ojos agudos se encontraron con los de Leora, ella no vio molestia o desprecio. Ella vio curiosidad, interés real y genuino. Enfermera Vance, entre. La oficina era pequeña pero organizada. Paredes forradas con textos y revistas médicas. Un escritorio cubierto con expedientes de pacientes y artículos de investigación, diplomas y certificaciones que hablaban de décadas de dedicación. La doctora Rio hizo un gesto hacia una silla frente a su escritorio y se sentó, sacando un bloc de notas legal y un bolígrafo, no una tableta, no una computadora, sino papel real, como si quisiera darle su total atención sin distracciones digitales. Explíqueme su razonamiento y no omita ningún detalle. No explíquese, no justifique por qué está perdiendo mi tiempo. Solo una solicitud directa para presentar su caso entregada en un tono que sugería que la doctora Rio estaba realmente preparada para escuchar. Leora tomó un aliento y comenzó. Durante los siguientes 15 minutos, ella expuso todo. Ella describió su conversación con Thelma. La forma en que ella había observado y notado los pequeños movimientos inconscientes, la ligera inclinación de la cabeza,
cuando la luz golpeaba sus ojos, la mano que constantemente se dirigía a la parte posterior de su cuello, los sutiles gestos de dolor al girar su cabeza demasiado rápido. Ella explicó cómo estas observaciones la habían llevado a su examen físico, cómo había encontrado el tejido cicatricial casi invisible en la base de la línea del cabello de Thelma, cómo Thelma había recordado la lesión de la infancia solo cuando se le preguntó directamente. Ella habló sobre la cronología. Lesión hace 8 años, pérdida de cabello comenzando hace 13 meses, y cómo eso encajaba perfectamente con la progresión de la compresión nerviosa, cómo el daño de una fractura antigua podría ser estable durante años antes de que un desplazamiento gradual causara que los síntomas se manifestaran, cómo el patrón de pérdida de cabello de Thelma correspondía exactamente a las vías nerviosas que serían afectadas por la compresión en esa ubicación específica. Ella explicó porque las imágenes anteriores lo habían pasado por alto, porque ellos habían estado buscando enfermedad activa, por inflamación, por anormalidades de tejidos blandos, no por trauma esquelético antiguo. Porque los escaneos de resolución estándar de la zona equivocada no mostrarían una fractura capilar en el hueso occipital, porque nadie había pensado en correlacionar una lesión de 8 años con un síntoma de 13 meses. La doctora Rio escuchó sin interrumpir, tomando notas, asintiendo ocasionalmente. Cuando Leora terminó, la oficina se quedó en silencio. La doctora Rio revisó sus notas, golpeando su bolígrafo contra el papel, pensando. El silencio se extendió. Leora sintió que su confianza vacilaba. Quizás este era el momento en que la doctora Rio explicaría amablemente, pero con firmeza, por qué esta teoría no se sostenía. ¿Por qué los otros doctores habían tenido razón al desestimarlo? ¿Por qué? La doctora Rio levantó la vista. Los escaneos CT previos eran de resolución estándar, enfocados en descartar masas e inflamación. Usted está sugiriendo que necesitamos un escaneo de alta resolución específicamente del hueso occipital y la columna cervical superior. Sí, si hay una fractura, si hay alguna compresión del grupo de nervios. La doctora Rio tomó su teléfono. Consíganme radiología. Quiero una tomografía computarizada de alta resolución de la columna cervical y la base del cráneo para Thelma Robinson, habitación 427. Hoy, prioridad 1. Sí, sé que ya le hemos hecho imágenes. Esto es diferente. Estamos buscando anormalidades esqueléticas, trauma antiguo, potencial compresión nerviosa en la región occipital. Necesito la más alta resolución que me pueda dar. Ella colgó y miró a Leora. La tendrán en imágenes dentro de 2 horas. Buen trabajo, enfermera Vance. Dentro de 2 horas, Thelma Robinson estaría en imágenes de nuevo. Pero esta vez ellos estarían buscando en el lugar correcto, haciendo las preguntas correctas, buscando lo que había estado allí todo el tiempo. Esta vez ellos finalmente verían lo que 300 especialistas habían pasado por alto, lo que había estado escondido a plena vista por más de 1 año, lo que una enfermera de turno de noche había encontrado al hacer lo más simple, lo más revolucionario posible, realmente mirando a su paciente. El almirante Robinson se paró en la sala de observación, con los brazos fuertemente cruzados sobre su pecho, tratando de no esperar. Él había sido decepcionado demasiadas veces durante los últimos 13 meses. Vio a demasiados doctores confiados entrar en la habitación de Thelma con teorías y certeza, solo para salir semanas después, confundidos y arrepentidos. Escuchó demasiadas promesas de que esta prueba nos dirá lo que necesitamos saber, seguidas de resultados que no les decían nada en absoluto. Pero algo en la forma en que la doctora Rio había explicado esto
Se sintió diferente. Ella no había prometido respuestas, no había exagerado la posibilidad. Ella simplemente había dicho, vamos a mirar en algún lugar donde no hemos mirado antes y veremos qué encontramos. Honesta, directa, sin falsa esperanza, pero tampoco sin desestimación. Thelma yacía en la mesa de escaneo perfectamente quieta mientras la máquina zumbaba y palabras a su alrededor. Ella había hecho esto tantas veces ahora que la claustrofobia se había desvanecido, reemplazada por una especie de aceptación adormecida. Otro escaneo y otro conjunto de imágenes que probablemente no mostrarían nada, como todos los demás. Los técnicos se movieron con eficiencia practicada, ajustando ángulos, calibrando configuraciones, hablando en la taquigrafía técnica de personas que habían hecho este procedimiento miles de veces. La Dr. Cora Rio se paró junto al radiólogo, Dr. Bloma Conquo, ambos mirando el monitor mientras las imágenes comenzaban a formarse en tiempo real. El escáner CT funcionaba en cortes, construyendo una imagen tridimensional del cráneo y la parte superior de la columna de Thelma capa por capa. Cada sección transversal revelando estructuras invisibles al ojo desnudo. Las imágenes llegaron corte por corte, sección por sección. El radiólogo narró en voz baja, más para su propio beneficio que para el de cualquier otro, identificando estructuras a medida que aparecían. Hueso occipital, vértebras atlas, vértebras axis, tejido blando, musculatura. Al principio nada inusual, solo anatomía humana normal, haciendo lo que la anatomía humana hace. El almirante Robinson sintió sus hombros tensarse, esa familiar decepción comenzando a asentarse de nuevo. Por supuesto, no era nada. Por supuesto, este era solo otro callejón sin salida. Otra teoría que sonaba prometedora, pero no llevaba a ninguna parte. Entonces, la doctora Rio se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose. Espera, vuelve 2 cortes. El radiólogo retrocedió, y allí estaba. Allí, justo allí, tan pequeño que los escaneos previos hechos con resolución estándar y enfocados en diferentes áreas lo habían pasado por alto completamente. Una fractura capilar en el hueso occipital apenas visible incluso ahora. Una línea delgada y oscura que recorría la estructura ósea justo donde un antiguo sitio de trauma nunca había sanado por completo. La fractura en sí era antigua, claramente de años. El hueso habiendo intentado repararse a sí mismo, pero nunca lográndolo del todo, dejando atrás esta debilidad permanente. Esta sutil desviación de la arquitectura normal y presionada contra ella, comprimida por tejido cicatricial y una sutil desalineación ósea que se había desarrollado a lo largo de los años, era un grupo de nervios. El haz de nervios occipitales responsable de la función sensorial en la parte posterior del cuero cabelludo, pero también críticamente conectado a las vías autonómicas que regulaban la función de los folículos pilosos en esa región exacta. El doctor Aunco hizo zoom, mejorando la imagen agregando codificación de color para resaltar la compresión nerviosa. La visualización era cruda e innegable. Podías ver exactamente dónde el fragmento de hueso presionaba contra el grupo de nervios, donde el tejido cicatricial se había formado alrededor del sitio de la lesión, donde el espacio normal entre hueso y nervio había sido eliminado por la invasión gradual progresiva, regulando la función del folículo piloso en el patrón exacto donde Thelma había estado perdiendo cabello. La doctora Rio dijo en voz baja, casi para sí misma. Ella sacó fotos del cuero cabelludo de Thelma de los registros médicos, comparando el patrón de pérdida de cabello con la compresión nerviosa visible en el escaneo.
coincidieron perfectamente. Las áreas de pérdida de cabello más severa correspondían exactamente a las vías nerviosas más severamente comprimidas. La doctora Rio se recostó en su silla y por un momento ella solo miró la pantalla. Dios mío, ha estado allí todo el tiempo. El radiólogo hizo un zoom adicional, examinando la fractura desde múltiples ángulos, midiendo el grado de compresión nerviosa, documentando todo con el detalle meticuloso que se necesitaría para la planificación quirúrgica. Esta fractura tiene al menos 8 años. Se puede ver el intento de curación, la remodelación ósea, probablemente por el impacto inicial. Parece consistente con un trauma por fuerza contundente en la parte posterior de la cabeza, pero ha estado cambiando gradualmente. ¿Ve este ligero desplazamiento aquí? Eso no es de la lesión original. Eso es progresivo, probablemente sucediendo a lo largo de años, a medida que los movimientos normales de la cabeza y la tensión muscular mueven lentamente el fragmento de hueso. La compresión nerviosa habría sido mínima al principio, apenas perceptible. Quizás dolores de cabeza ocasionales, algo de sensibilidad a la luz, cosas que descartarías como normales, pero con el tiempo empeoraría progresivamente. La doctora Rio terminó coincidiendo exactamente con su cronología de síntomas. Hace 13 meses, la compresión alcanzó un umbral donde comenzó a afectar significativamente la función nerviosa. Los folículos pilosos son increíblemente sensibles a la interrupción nerviosa. Una vez que la señal se interrumpe, se apagan, dejan de producir cabello, eventualmente mueren por completo si la compresión no se alivia. Las manos del almirante Robinson estaban temblando. Él agarró el respaldo de una silla para estabilizarse. Y esta vez el temblor no era por miedo o impotencia o el peso aplastante de ver a su hija sufrir sin respuestas. Esta vez era por un alivio tan abrumador, tan completo, tan totalmente inesperado después de 13 meses de decepción que amenazó con doblar sus rodillas. Su voz salió áspera, apenas más que un susurro. ¿Puede arreglarlo? La doctora Rio se giró para mirarlo, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, él vio una confianza absoluta en los ojos de una doctora. No la falsa confianza de alguien que finge tener respuestas que no poseía, sino la certeza real de alguien que sabía exactamente cuál era el problema y exactamente cómo resolverlo. Sí, almirante, podemos arreglarlo. Pero aquí está la parte que hizo este descubrimiento tan devastador. El detalle que perseguiría a todos los involucrados mucho después de que Thelma se recuperara. Este tipo de fractura aparece en las tomografías computarizadas estándar. Debería haber sido detectada. No se requería tecnología exótica, ni técnica de imagen experimental, ni herramienta de diagnóstico de vanguardia que solo un puñado de hospitales poseyera. Esto era radiología básica, el tipo de escaneo que se ordena miles de veces cada día en hospitales de todo el país. La razón por la que no fue detectada, las imágenes previas se habían centrado en anormalidades de tejidos blandos, centros productores de hormonas, marcadores autoinmunes, patrones de inflamación, todo excepto la estructura esquelética básica. Porque cuando se enfrentaron a un síntoma misterioso, los especialistas habían asumido que debía ser algo complejo, algo raro, algo que requería su conocimiento especializado para identificar. Ellos habían estado buscando cebras, diagnósticos exóticos que justificarían todo su entrenamiento y experiencia. Y al hacerlo, habían pasado por alto completamente el caballo parado justo frente a ellos. Una fractura simple, una lesión antigua, algo que cualquier residente de radiología de primer año podría haber detectado si hubieran estado mirando en el lugar correcto con la resolución correcta.
300 especialistas, 13 meses, 143 pruebas, y la respuesta había estado allí todo el tiempo, esperando que alguien mirara en el lugar más obvio. Lo que sucedió a continuación no se trataba de culpar. La doctora Río dejó eso claro desde el principio, antes de que nadie siquiera entrara en la sala de conferencias, antes de que comenzaran las conversaciones incómodas. Esto no era una casa de brujas. Esto no se trataba de señalar con el dedo o destruir carreras o hacer ejemplos de personas que genuinamente intentaron lo mejor. Esto se trataba de entender cómo 300 especialistas altamente entrenados, equipados, con la mejor tecnología y recursos ilimitados, podían pasar por alto algo que una enfermera de turno de noche encontró en un examen cuidadoso. El equipo de diagnóstico se reunió en la sala de conferencias B a las 2 de esa tarde. Neurólogos, endocrinólogos, dermatólogos, reumatólogos, todos los especialistas que habían examinado a Thelma durante 13 meses. Algunos vinieron de buena gana, curiosos sobre lo que finalmente había resuelto el caso. Otros vinieron a regañadientes, ya a la defensiva, ya preparando justificaciones de por qué no habían encontrado lo que aparentemente había estado allí todo el tiempo. La habitación albergaba quizás 20 médicos que representaban cientos de años de experiencia médica combinada. Paredes forradas con títulos de las instituciones más prestigiosas del mundo. La doctora Río se paró al frente de la habitación, su computadora portátil conectada a la gran pantalla detrás de ella. Ella no perdió tiempo con cumplidos o preámbulos. Ella simplemente mostró la tomografía computarizada de alta resolución y les dejó ver lo que habían pasado por alto. La habitación se quedó en silencio. Los doctores que habían estado conversando en voz baja se detuvieron a mitad de frase. Se podía ver la comprensión amaneciendo en los rostros, la incomodidad asentándose mientras entendían lo que estaban mirando. Una fractura capilar, compresión nerviosa, algo fundamentalmente, casi vergonzosamente simple, algo que había estado causando el sufrimiento de Thelma por más de un año. Mientras ellos habían buscado explicaciones exóticas, alguien aclaró su garganta. Alguien más se movió en su silla. El silencio era pesado con preguntas no dichas, con el orgullo profesional recibiendo una paliza, con el incómodo reconocimiento de que habían fallado no porque carecieran de habilidad, sino porque habían abordado el problema de forma incorrecta. Esto no se trata de la competencia de nadie, dijo la doctora Río, su voz firme pero constante. Todos en esta habitación son excelentes en lo que hacen. Son diagnosticadores brillantes. Ustedes siguieron protocolos, ordenaron pruebas apropiadas, consultaron con colegas. Hicieron todo bien según cómo hemos sido entrenados para abordar casos misteriosos. Y ese es exactamente el problema. Ella dejó que eso calara por un momento, luego continuó. Estábamos tan enfocados en encontrar una respuesta compleja que nunca consideramos una simple. Ordenamos cientos de pruebas especializadas, secuenciación genética, paneles de enfermedades raras, marcadores de anticuerpos experimentales, pero nunca ordenamos un escaneo básico de alta resolución del sitio de la lesión de su historial médico. Buscamos cebras y pasamos por alto el caballo. Uno de los neurólogos, el Dr. James Winters, el mismo que desestimó las preocupaciones de Leora esa mañana, habló. Su voz estaba cargada con algo entre frustración y vergüenza. Su formulario de admisión mencionaba la caída en la infancia. Yo lo vi. Está justo ahí en su historial médico. Pero fue hace 8 años, y ella dijo que era menor, tratada y dada de alta de la sala de emergencias. Yo no pensé exactamente. La doctora Río interrumpió,
no con crueldad, sino con firmeza. Usted no pensó que importaba. Ninguno de nosotros lo hizo. Y ese es el problema sistémico que necesitamos abordar porque hemos sido entrenados para buscar enfermedades exóticas, síndromes raros, condiciones complejas que requieren nuestro conocimiento especializado. La educación médica nos enseña a pensar en lo inusual, lo complicado, lo diagnósticamente desafiante. Hemos olvidado que a veces la explicación más simple es la correcta. La doctora Patricia Holmes, una de las endocrinólogas, se inclinó hacia adelante. Pero hicimos imágenes, múltiples escaneos si había una fractura. Escaneos de resolución estándar, enfocados en descartar masas, inflamación, anormalidades hormonales. La doctora Rio dijo, ninguno de ustedes ordenó imágenes esqueléticas de la región occipital porque ninguno de ustedes estaba pensando en un trauma antiguo como una causa actual. La lesión estaba listada en su historial, pero fue archivada como información pasada irrelevante. Lo vimos, lo reconocimos y lo desestimamos. Otro doctor, más joven, quizás un residente o becario, levantó una mano tentativa. Entonces, ¿qué deberíamos haber hecho diferente? La doctora Rio sacó el formulario de admisión de Thelma, el que cada especialista había revisado, el que claramente listaba bajo historial médico pasado. Edad 16, caída de caballo, trauma craneal, visita de emergencia, dada de alta el mismo día. Justo ahí en blanco y negro, visto por docenas de ojos y desestimado por cada uno. Deberíamos haber conectado el pasado con el presente. La doctora Rio dijo, deberíamos habernos preguntado, ¿podría ser relevante esta vieja lesión? Deberíamos haber pensado mecanísticamente sobre qué podría causar la pérdida progresiva de cabello en este patrón específico. Deberíamos haber escuchado cuando una enfermera que pasó tiempo realmente observando a la paciente notó cosas que nosotros pasamos por alto en nuestras consultas de 5 minutos. La habitación se movió incómodamente con eso, porque todos sabían quién había encontrado la fractura. Todos sabían que no fue uno de los especialistas con décadas de experiencia. Fue Leora Vance, una enfermera de turno de noche con 6 años de experiencia. Alguien a quien la mayoría de los doctores en esta habitación habían desestimado cuando ella intentó llamar su atención sobre esto. Este caso debería humillarnos, continuó la doctora Rio. No humillarnos, sino humillarnos. Debería recordarnos que el entrenamiento médico, con todo su rigor y sofisticación, a veces puede entrenarnos para pasar por alto lo obvio. Nos volvemos tan especializados que olvidamos lo básico. Nos enfocamos tanto en nuestro dominio particular de experiencia que no vemos al paciente completo. Y aquí es donde esta historia se vuelve sobre más que solo Thelma Robinson y su misteriosa pérdida de cabello. Porque si esto pudo suceder aquí en el Centro Médico St. Catherine's, clasificado entre los 10 mejores hospitales de América, con personal de algunas de las mentes más brillantes en medicina, equipado con tecnología de vanguardia y recursos ilimitados. Si 300 especialistas pudieron pasar por alto una fractura simple aquí, entonces, ¿cuántos otros pacientes están sufriendo de problemas simples que se pasan por alto porque no encajan en el patrón esperado? ¿A cuántas personas se les dice que sus síntomas son psicológicos cuando en realidad son físicos? ¿Cuántos están siendo sometidos a costosas pruebas invasivas para enfermedades raras cuando la respuesta es algo básico que nadie pensó en verificar? ¿Cuántos están sufriendo porque el sistema de atención médica se ha vuelto tan especializado, tan compartimentado, tan enfocado en la complejidad que ha olvidado cómo ver verdades simples?
Los doctores en esa sala de conferencias no eran malos en sus trabajos. Eran víctimas de un sistema que los había entrenado para pensar de cierta manera, para valorar ciertos tipos de conocimientos sobre otros, para confiar más en las pruebas que en la observación, para respetar más las credenciales que la atención cuidadosa. Y una enfermera de turno de noche entrenada de manera diferente, abordando el problema desde un ángulo diferente, había visto lo que todos ellos pasaron por alto. La cirugía en sí fue relativamente sencilla, al menos así lo describió la doctora Rio al explicar el procedimiento al almirante Robinson la noche anterior. Descomprimir el grupo de nervios removiendo cuidadosamente la presión del fragmento óseo. Suavizar la sección fracturada del hueso occipital para eliminar cualquier borde afilado que pudiera causar problemas futuros. Remover el tejido cicatricial que había estado presionando contra esas vías nerviosas vitales por más de un año, estrangulando lentamente las señales que mantenían vivos y funcionando los folículos pilosos de Thelma. 3 horas de principio a fin. Un procedimiento neuroquirúrgico rutinario, el tipo que el equipo de St. Catherine's realizaba regularmente. La doctora Ryo lideraría, asistida por el doctor Aonquo y un residente quirúrgico. La anestesia mantendría a Thelma inconsciente y sin dolor. Los riesgos eran mínimos. Esto no era cirugía cerebral, no tocaba nada crítico para la vida o la función cognitiva, solo trabajo cuidadoso y preciso para deshacer el daño que el tiempo y las circunstancias habían creado. Pero para el almirante Robinson, esperando en la sala de espera quirúrgica, en el tercer piso, esas 3 horas se sintieron como 3 años. Él se sentó en una de esas sillas de vinilo incómodas que toda sala de espera de hospital parece tener, diseñadas más para una fácil limpieza que para el confort humano. Sus manos agarraron los reposabrazos, nudillos blancos, mirando el reloj en la pared avanzar con agonizante lentitud. Él había enfrentado combate. Él había tomado decisiones que enviaron a personas al peligro. Él se había parado en el puente de portaaviones durante tormentas que deberían haberlos hundido. Pero nada en su carrera militar lo había preparado para este tipo particular de impotencia. Sentado en una sala de espera, mientras alguien operaba el cráneo de su hija, incapaz de hacer nada más que esperar y rezar para que esta vez finalmente la pesadilla terminara. Leora se sentó con él durante parte de ello. Ella había terminado su turno hace horas. Debería haber estado en casa durmiendo después de una larga noche. Pero ella se había quedado en silencio, tomando asiento 2 sillas más allá del almirante, no diciendo mucho, no ofreciendo falsas seguridades o platitudes vacías, solo presente, solo allí. Porque a veces lo más importante que puedes hacer por alguien es simplemente no dejarlos solos. No hablaron mucho. ¿Qué había que decir? El almirante no era mucho de charlas triviales bajo las mejores circunstancias. Y estas no eran las mejores circunstancias. Pero en un punto, unos 90 minutos después de la espera, él se giró hacia ella. Gracias, él dijo en voz baja, por verla, por realmente verla. Leora asintió. Ella es fácil de ver, señor, una vez que te tomas el tiempo para mirar. 2 horas y 47 minutos después de que Thelma fuera llevada a cirugía, las puertas de la sala de espera se abrieron. La doctora Rio emergió, todavía en su uniforme quirúrgico y gorro, y ella estaba sonriendo. No la sonrisa educada y profesional que los doctores dan cuando están a punto de entregar noticias cuidadosamente redactadas. Una sonrisa real, del tipo que llega a los ojos, del tipo que conlleva un alivio y una satisfacción genuinos. El almirante Robinson estaba de pie antes de que ella diera 3 pasos en la habitación. La cirugía salió perfectamente,
dijo la doctora Rio. Aliviamos toda la presión sobre el grupo de nervios. El fragmento de hueso estaba exactamente donde las imágenes lo mostraban, y pudimos suavizarlo sin complicaciones. El tejido cicatricial se desprendió limpiamente. Todo se ve bien, y su cabello, la voz del almirante era áspera por la emoción. Él estaba luchando por controlar. Ahora esperamos y vemos cómo responde su cuerpo. La doctora Rio dijo honestamente, hemos removido la causa del problema. Hemos dado a esas vías nerviosas la oportunidad de sanar y comenzar a funcionar normalmente de nuevo. Pero la regeneración del folículo piloso no ocurre de la noche a la mañana. Toma tiempo. Thelma se despertó en recuperación postoperatoria aproximadamente una hora después, aturdida por la anestesia, pero estable. Su cabeza estaba vendada y ella tenía esa mirada distante y confusa que la gente tiene al emerger de una sedación profunda. El almirante se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano, sin decir nada porque no había nada que decir. Ella estaba viva. La cirugía fue exitosa. Por primera vez en 13 meses, ellos tenían un camino real a seguir. La regeneración del folículo piloso no sucede de la noche a la mañana. La doctora Rio había sido clara al respecto, gestionando las expectativas incluso en el momento del triunfo. Tomaría semanas ver resultados, quizás meses para un crecimiento completo. Los nervios necesitaban tiempo para sanar, para recordar su función, para comenzar a enviar las señales que despertarían los folículos dormidos y alentarían un nuevo crecimiento. Pero por primera vez en más de un año, había un camino claro a seguir, una explicación real de lo que había estado sucediendo. Esperanza real basada en el entendimiento en lugar de la fe desesperada. Ellos sabían lo que había estado mal. Ellos lo habían arreglado. Ahora era solo cuestión de tiempo. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de paciencia. Thelma se fue a casa después de 3 días en el hospital, recuperándose de la cirugía misma rápidamente. La incisión sanó limpiamente. Los dolores de cabeza a los que ella se había acostumbrado tanto que había dejado de mencionarlos, se desvanecieron gradualmente. La sensibilidad a la luz disminuyó. Pequeñas mejoras que confirmaron que la compresión nerviosa había sido la causa raíz de más que solo la pérdida de cabello. Pero el cabello en sí, eso tomó más tiempo. Semana 1, nada visible. Semana 2, todavía nada. El almirante Robinson se sorprendió revisando ansiosamente cada vez que visitaba, buscando signos de nuevo crecimiento, tratando de no mostrar su preocupación de que quizás el daño había sido permanente. Quizás habían esperado demasiado. Quizás. Semana 3. Thelma notó al principio pequeñas, casi invisibles nuevas hebras a lo largo de su línea del cabello. Tan finas, apenas estaban allí, como cabello de bebé, como el primer crecimiento delicado de la primavera después de un largo invierno. Ella llamó a su padre, la voz temblaba con emoción. Está volviendo a crecer, papá. Realmente está volviendo a crecer. Semana 4, el crecimiento era innegable. Delgado, sí. Escaso, sí, pero creciendo. Semana 5, más grueso. Semana 6, rellenando los parches que habían estado desnudos por tanto tiempo. Y entonces, 6 semanas después de la cirugía, en una soleada mañana de martes a finales de primavera, algo extraordinario sucedió. Thelma Robinson entró al Centro Médico St. Catherine's por su propio pie, vistiendo un vestido de verano amarillo y una sonrisa que no se había apagado en 6 meses. Su cabello, grueso, sano, creciendo de nuevo en ondas que captaban la luz de la tarde,
enmarcaba su rostro como solía hacerlo, como se suponía que debía ser. La misma luz del sol que se derramaba por esas altas ventanas del hospital. La luz que una vez había iluminado su sufrimiento mientras su padre permanecía indefenso, mirando ahora captaba el brillo de la salud restaurada, de la vida reclamada. Ella no estaba allí para tratamiento esta vez. Sin citas, sin pruebas, sin doctores esperando examinarla y explicar lo que ellos todavía no entendían. Ella estaba allí para decir gracias. Leora estaba en la estación de enfermeras cuando vio a Thelma viniendo por el pasillo. Por un momento, ella no la reconoció. Esta mujer joven, vibrante, moviéndose con confianza y alegría, no se parecía en nada a la paciente exhausta y sin esperanza de ese turno de noche hace 6 meses. Pero entonces sus ojos se encontraron y el reconocimiento chispeó y la sonrisa de Thelma se hizo aún más amplia. Leora, quería que vieras. Thelma hizo un gesto a su cabello, riendo a través de lágrimas que ya se estaban formando. Míralo, todo ha vuelto. Oh Dios mío, Thelma, te ves increíble. Ellas se abrazaron justo allí en el pasillo. Dos mujeres que habían sido extrañas hace 6 meses, ahora conectadas por un momento de observación cuidadosa que lo había cambiado todo. Thelma estaba llorando y Leora estaba llorando, y a ninguna de ellas le importó quien viera. Por ti, Thelma susurró, porque te tomaste el tiempo para realmente mirarme, para escuchar, para ver lo que todos los demás pasaron por alto. El almirante Robinson estaba allí también, parado a una distancia respetuosa, dándoles su momento. Y cuando finalmente se separaron, cuando Thelma se secó los ojos y se giró para incluir a su padre en el reencuentro, él dio un paso adelante e hizo algo que nunca había hecho antes en su condecorada carrera militar. Él saludó a una civil, no el reconocimiento casual de respeto, sino un saludo formal completo. Espalda recta, mano firme, ojos encontrándose con los de Leora, con una intensidad que decía mucho. Enfermera Vance, usted me devolvió a mi hija. No hay palabras, ni medallas, ni honores que puedan igualar ese regalo. Gracias, Leora. Nunca cómoda con el elogio, simplemente sonrió. Yo solo estaba haciendo mi trabajo, señor. Realmente mirando a mi paciente, eso es todo. Pero no era solo su trabajo, era su vocación, y es un recordatorio de que a veces los avances médicos más importantes no provienen de las personas más calificadas en la habitación. Vienen de la gente que se preocupa lo suficiente como para mirar más allá del historial y ver al ser humano frente a ellos. El Centro Médico St. Catherine's hizo cambios después del caso de Thelma. Reales, no las actualizaciones superficiales de políticas que se anuncian con fanfarria y se olvidan silenciosamente en meses, sino cambios fundamentales en cómo abordaban la atención al paciente y la medicina diagnóstica. Ellos actualizaron sus protocolos de diagnóstico para incluir revisiones exhaustivas del historial del paciente para todos los especialistas, requiriendo que los doctores examinaran específicamente lesiones y traumas pasados, sin importar cuán viejos o aparentemente menores, antes de ordenar costosas pruebas especializadas. Ellos crearon equipos de diagnóstico colaborativos donde las observaciones de las enfermeras tenían el mismo peso que las evaluaciones de los doctores, donde la atención cuidadosa de una enfermera de turno o de noche era valorada tanto como los resultados de las pruebas de un especialista. Ellos implementaron entrenamiento obligatorio sobre sesgos cognitivos en medicina, explorando la tendencia a pasar por alto explicaciones simples cuando se buscan complejas, el peligro de desestimar el historial médico pasado como irrelevante, el riesgo de dejar que el ego profesional prevalezca sobre la atención al paciente. La doctora Rio presentó el caso de Thelma en una conferencia médica nacional ese otoño.
Ella se paró ante cientos de médicos y les contó la incómoda verdad sobre cómo 300 especialistas habían pasado por alto lo que una enfermera encontró. La presentación se hizo viral en círculos médicos, desató debates en revistas, se convirtió en una visualización obligatoria en grandes rondas en todo el país. Se convirtió en un ejemplo de enseñanza en escuelas de enfermería y facultades de medicina, no como una historia de fracaso y vergüenza, sino como una historia de lo que es posible cuando recordamos que la medicina es tanto ciencia como arte, y que a veces el arte de realmente ver a tu paciente es tan importante como la ciencia de tratarlos. Leora Vance fue promovida a enfermera de enlace diagnóstico, una posición de nueva creación diseñada para cerrar la brecha entre la observación clínica y el diagnóstico médico. Ella entrena a nuevas enfermeras ahora, enseñándoles las mismas lecciones que aprendió hace años viendo a su abuela sufrir un diagnóstico erróneo. Las credenciales importan, pero la atención cuidadosa importa más. Ella les enseña a sentarse con los pacientes, a observar cómo se mueven, a escuchar no solo lo que dicen, sino lo que sus cuerpos revelan. Ella les enseña que ser solo una enfermera es en realidad ser la persona que pasa más tiempo con los pacientes, que ve cosas que los doctores pasan por alto en sus consultas de 5 minutos, que tiene el poder de cambiar los resultados si se niegan a permanecer en silencio. Y Thelma, ella se inscribió en la escuela de enfermería. Decidió que si iba a trabajar en medicina, y lo haría porque observar la atención médica desde el lado del paciente había encendido algo en ella. Ella quería ser el tipo de proveedor de atención médica que salvó su vida. Alguien que ve a los pacientes, no solo síntomas. Alguien que escucha, no solo pruebas. Alguien que recuerda que detrás de cada caso misterioso hay un ser humano que merece ser visto. Porque al final de eso se trata realmente esta historia. No los 300 expertos que pasaron por alto el diagnóstico, aunque su fracaso importa. Ni siquiera la única enfermera que lo encontró, aunque su coraje y observación lo cambiaron todo. Se trata del simple acto radical de prestar atención, de tratar a las personas como si importaran, de negarse a dejar de buscar solo porque todos los demás